Hola chicos, buen día. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Hola. Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, ya nos estamos acercando al final. Falta poquito. Les quiero compartir pantalla, pero espero un minuto que me dejen como organizado. Ahí está. Así. Bien. Bueno, ahí está. Espérenme un segundo, ¿eh? Eh, ¿Alguien tiene el cronograma a mano, por casualidad? De los que andan por ahí. Yo no, profe, pero si querés lo busco en el campus, entro en un minuto. No, espera, lo busco acá que lo tengo que encontrar más rápido, porque quiero chequear una cosa. Documento. Yo lo tengo, profe. ¿Qué necesita? Ah, dale. No, porque estamos conectadas Camila Bustamante y yo, y no sé si le tocaba un error y no sé si le tocaba a ella o a mí y quería confirmar. Hoy es Hola, 21. hola, Lu. Ay, Acá ¿qué haces, estoy. Cami? ¿Todo bien? Y yo no lo puedo ver. ¿Qué dice? Está muteada, Cami. Doctora Bustamante, dice. Ahí lo puse en el grupo, fíjate vos. No, es que no. A ver. Yo lo Hola acabo de chicos, ¿cómo descargar. andan? Hola, buen Hola, día. profe. ¿Cómo Buen le día. va? Buen día. Ah, das vos, Cami, perdóname. Yo me Pará, confundí, como escúchame. siempre. Sí, Cortemos un segundo que te llamo. sí. Bánquennos 2 Dale, segunditos. ¿Sí? Vale. dale, listo. Bánquennos 2 segundos. ¿Sí? Bárbaro. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo anda Sergio? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro.
Bueno, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Escucha, se ve? Perfecto. Buen día, profe. Sí, se escucha bien, doctora. Conflicto con el cronograma, pero ya lo solucionamos, estábamos las dos para arrancar la clase. Así que bueno, vamos a respetar lo que decía el cronograma. Con Lu van a tener el viernes, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a ver de la unidad 5, los puntos 3, 4 y 5, ¿sí? Es una unidad, o sea, estos son dos temas bastante extensos, ¿sí? Vamos a ver defensa de los derechos del consumidor y Ministerio de Trabajo. ¿Cómo vamos a organizar la clase? Si ustedes abren el campus, en la unidad 5, yo les subí, referido a estos dos temas, 2 Power, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo complementemos, porque vamos a dedicar la clase a ver los procedimientos que se aplican en estos temas, y lo demás, que es la normativa, los artículos que van a tener que leer, o algunos conceptos, principios rectores, todo eso se los dejé en el Power para no repetir lo que dice la ley y no perder tiempo en la clase con algo que ustedes lo van a poder ver de la ley. Quizá el procedimiento es más complejo, por eso quiero dedicarle más tiempo a eso. Si no se entiende algo de lo que no vemos en clase, tienen la posibilidad de preguntarlo a través del foro o a través del ayudante alumno de Martín, que con ustedes creo que tienen un grupo de WhatsApp o como sea que se manejan, pero obviamente si hay alguna duda la evacúan o también van a tener clase de repaso, así que no va a haber ningún inconveniente. Antes de empezar la clase, sé que ya les avisaron, pero tienen en el campus, les subimos un fallo en la parte de mediación, que también se relaciona con los derechos de defensa del consumidor, ¿sí? Y ahí se explica, que es un trabajo que hizo Martín, cómo se lee un fallo, ¿sí? Ese tema lo van a ustedes terminar de cerrar cuando veamos en la segunda parte la bolilla de recursos y la bolilla de resoluciones judiciales, ¿sí? Pero ya pueden empezar a ver cómo se lee un fallo con la explicación de Martín, que está muy bien hecha. Por otro lado, tienen un cuadro en relación a un tema que di yo de competencia federal, con la distribución de los órganos federales dentro del Departamento Judicial de Mar del Plata, no sé si se lo vieron, en la unidad 3, la organización del Poder Judicial en la ciudad autónoma, que era una pregunta que habían hecho en la clase mía. Bueno, hicimos un cuadro para que ustedes ahí puedan evacuar las dudas. Sí, profe, creo que está. Bien, sí, está. Sí. Sí. Fíjense todos de verlo. Y después también subimos un fallo en la parte, en la bolilla del juez, en donde habla de, es un ejemplo para que ustedes vean de aplicación de facultades disciplinarias del juez, ¿sí? Es un fallo de Córdoba, o sea que no se aplica el Código Procesal nuestro. Vieron que el Código Procesal que nosotros estamos viendo es de la provincia de Buenos Aires, pero como ejemplo, para que ustedes vean, y también es un caso que, bueno, una cuestión de género, que también está bueno que lo vean, es un ejemplo que les va a llevar a ustedes a entender un poco cómo funciona esto de la aplicación de las facultades disciplinarias del juez. Y a su vez también tienen, en la parte de mediación, un cuadro comparativo de lo que vimos nosotros del procedimiento de mediación dentro de que regula la ley provincial, ¿sí? La que vimos en clase y en base al cual ustedes hicieron el trabajo práctico, comparado con el procedimiento de la mediación que regula la ley nacional, ¿sí? Porque lo nombra el programa y para que ustedes tengan la comparación. Obviamente tienen que... Bien. Todo eso es material que tienen a su disposición de los temas que di yo en el campus, para complementar. Entonces, vamos a empezar viendo defensa de derechos del consumidor, que dijimos que era la unidad 5, puntos 3 y 4. ¿Bien? ¿De dónde estudiamos esto? De la Constitución Nacional, artículo 42, de la Constitución Provincial. Alguien está tipeando, me parece, y tiene el micrófono abierto. Si lo puede cerrar, mejor. Perdón, doctor.
No, está bien, no hay problema, yo porque capaz se distrae. Constitución Provincial, artículo 38. Después, van a tener que ver la ley 24240, 61, la ley provincial 13.133, que es la que vamos a ver en clase hoy, 13.133, y en el Código Civil, los artículos desde el 1092 al 1122 también habla del tema este, ¿sí? Entonces, esto lo tienen igual detallado en el Power que yo les subí. Pero, para que tengan una idea de dónde estudiamos esto, de esta legislación, obviamente todo, como siempre les digo, se complementa con el autor que ustedes elijan para estudiar. De la bibliografía. ¿Sería mucha sugerida por- molestia pedir que lo repita? Está en el Power, ¿eh? Está todo en el Power. Bueno. Esta filmina está exactamente igual. Constitución Bárbaro. Nacional, artículo 42, Constitución Provincial, artículo 38, la ley 24240, la ley 26361, la ley 13.133 y del Código Civil, artículos 1092 a 1122. Bien, no voy a repetir, no hay problema, no voy a repetir, como les dije, todo esto, lo que dice estos artículos, la ley provincial, la ley nacional lo tienen, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial lo tienen en el Power, tienen también un concepto de relación de consumo, tienen un concepto de consumidores y usuarios, ¿sí? Tienen los principios rectores que regula la ley 24, para no decirle, 24240, ¿sí? Todos esos, más allá de que lo lean de la ley, se los detallé en este PowerPoint que ya les subí al campus. No lo voy a repetir, ¿sí? Habla de los principios rectores de una relación de consumo, la información al consumidor, interpretación del contrato de consumo, el trato digno hacia el consumidor, la publicidad, protección a la salud, condiciones de oferta y de venta, ¿sí? Todo eso lo tienen detallado, lo van a poder ir viendo de ahí. ¿En qué me quiero detener yo en la clase, que quizá es lo que pueda llegar a ser más complicado? Procedimientos. Hablo de procedimientos porque tenemos a nuestro alcance 2 procedimientos. Entonces, si nosotros tenemos un conflicto que se relacione con alguno de los puntos de la normativa que yo les acabo de nombrar, tenemos 2 vías para reclamar. Una vía va a ser judicial y otra vía va a ser administrativa. Por ejemplo, se compran un auto, vino con alguna falla de fábrica, lo mandan al taller, a la garantía, no se arregla, de nuevo, no se arregla, de nuevo, bueno, tiene un error, una falla de fábrica. Ustedes ahí, estos serían los consumidores, ¿sí? Y tienen la posibilidad de reclamar el cambio del vehículo, una indemnización, ¿sí? Y tienen para eso 2 vías distintas. Después vamos a ver qué se puede reclamar en cada vía. Pero en principio pueden iniciar estas 2 vías, una vía judicial y una vía administrativa. Vamos a empezar viendo las características de la vía del reclamo que pueden efectuar por la vía judicial. Entonces, ¿qué órganos? En primer lugar, vamos a ver la competencia. ¿Qué órganos? ¿Ya vieron ustedes Organización del Poder Judicial con el doctor Basso? Sí. Sí, perfecto. Entonces, en cuanto a la competencia, ¿qué órganos van a ser los competentes para resolver las controversias que se susciten o que se deriven por una relación de consumo dentro de, de ejemplo, ¿no? Grafíquense ustedes la organización del Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿sí? ¿Qué órganos van a ser los competentes? Los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial. O, en su defecto, juzgados de paz. Entonces, van a tener que iniciar su demanda, en el caso de que
la competencia en razón del territorio sea en Mar del Plata, en un juzgado civil y comercial de nuestro departamento judicial. Salvo que el conflicto, ¿sí?, se dé entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y un usuario. En ese caso, ¿qué órganos van a ser los competentes? ¿Civil y comercial? No, contencioso administrativo o no. Perfecto. Entonces, en ese supuesto, la demanda se interpondrá ante los juzgados contenciosos administrativos. ¿Cuántos tenemos en nuestro departamento judicial? 1. ¿Cuántos? 1, no hay. Ah, no, una No. cámara ahí. Una cámara, que es regional. Pero Sí. ¿cuántos juzgados hay contenciosos administrativos? No. Hay 2. 2 juzgados contenciosos administrativos. ¿Y cuántos juzgados civiles y comerciales hay? 16. 16, bien. Ustedes ya vieron que no pueden elegir, como cuando vimos lo de mediación, ¿se acuerdan? No podemos elegir en qué juzgado va a quedar radicada mi causa, ¿sí? Se va a sortear, en el caso de que sea la competencia del juzgado civil y comercial, se sorteará uno de los 16, y en el caso de que sea competencia del contencioso administrativo, se sorteará entre esos 2 que tenemos en nuestro departamento judicial. ¿Bien? Doctora, Sí. ¿podría repetir, por favor, cuándo intervendría la competencia del juzgado contencioso administrativo Sí. entre un usuario y quién? Entre un usuario y prestadores de servicios públicas, ¿sí? Es porque interviene el Estado. Por Claro, eso va perfecto. a ser competente los juzgados contenciosos administrativos y no los juzgados civiles y comerciales. Bien. ¿Qué tipo de proceso va a ser este proceso? Va a ser un proceso sumarísimo. Esto creo que ustedes aún no lo han visto, pero dentro de los procesos de conocimiento tenemos 3 tipos: procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos. Sin entrar en detalles, ¿sí?, los procesos sumarísimos son aquellos que son más expeditivos, ¿sí? Son más rápidos. ¿Por qué? Porque se considera que el consumidor es la parte débil de la relación de consumo. Imagínense ustedes que compraron un auto, que son un particular, contra la fábrica de Fiat, de Toyota, de Renault, de Volkswagen, ¿sí?, que es una empresa multinacional. Entonces, nosotros seríamos la relación débil, la parte débil de la relación. Entonces, la legislación, ¿qué hace? Me brinda un marco de protección. Una de las formas de protegerme es ofrecerme que el procedimiento judicial se va a regir por las reglas del procedimiento más rápido que regula el Código Procesal, que es el sumarísimo. Salvo que el juez, por una resolución fundada, considere que por la cantidad de pruebas que hay que producir o por la complejidad del caso, deba tramitar por las normas de los otros procesos, ¿sí?, de sumario u ordinario. Pero como regla general va a tramitar por el proceso más expeditivo que regula nuestro código, que es el proceso sumarísimo. ¿Bien? Continuamos. La ley, que es la que estamos viendo, la 13.133, si no me equivoco el número, que nombramos al principio, establece que para la causa prueba, ¿sí?, en esa audiencia se va a fijar una audiencia de conciliación. ¿Se acuerdan que vimos la diferencia entre conciliación, mediación? ¿Sí? La conciliación es una audiencia que se da en el marco del proceso, en donde van a haber 3 partes: el actor, el demandado y el juez, porque la audiencia esta se lleva a cabo con presencia del juez, en donde se va a intentar llegar a un acuerdo y culminar el procedimiento con ese acuerdo, ¿sí? Si no hay acuerdo, continúa el normal curso del proceso. Pero la ley impone fijar esta audiencia de conciliación previo a la apertura a prueba. O sea, se presenta la demanda, se contesta la demanda, después estaría la apertura a prueba. Bueno, antes de pasar esa etapa, se fija esta audiencia de conciliación. Como yo les nombraba recién, de este marco de protección que le brinda la ley a la parte débil de la relación, otra garantía que le ofrece es el principio de gratuidad.
Esta ley regula que los procesos para el consumidor o usuario van a ser gratuitos. ¿Qué quiere decir? No van a tener que pagar tasa de justicia, ¿sí? Y demás contribuciones que deberían pagar en un proceso normal. Acá hay una particularidad en cuanto a la legitimación activa. ¿Qué es la legitimación activa? Es quién puede iniciar la demanda. ¿Quién les parece a ustedes que podría iniciar la demanda? En el ejemplo que estábamos viendo de que compran un auto en un Toyota compran. ¿Quién puede iniciar la demanda? El consumidor. El dueño del El auto. consumidor, claro. Se me cortó. ¿Quién podría iniciar la demanda? El actor, ¿quién sería? El consumidor, Bien, el consumidor, el que compra el auto, digamos. claro. Bien, pero esta ley marca una particularidad. Además de que la legitimación activa para iniciar esta demanda la tiene el consumidor o usuario, también podría iniciar una demanda, ¿sí? En lo que se relaciona a una controversia de una relación de consumo, también asociaciones de consumidores debidamente registradas dentro de la provincia de Buenos Aires, podría ser alguna ONG, y también podría iniciar una demanda cuando hay quizá muchas personas que se ven perjudicadas por un mismo hecho, ¿sí? La Dirección de Defensa del Consumidor, que ahora vamos a ver después quién es y qué hace. Pero tenemos que saber en primera instancia que depende del municipio, en nuestro caso de la Municipalidad de General Pueyrredón. Tenemos una Dirección de Defensa del Consumidor, que depende de la municipalidad. Entonces, quizá un tema más fácil para entender este tema de la legitimación activa, una cuestión contra Claro, por ejemplo, una compañía de teléfonos, en donde se ven afectadas muchas personas por el mismo hecho que genera una empresa, quizá haya una asociación que recluta a todos los perjudicados e inicie una demanda, ¿sí? O también podría hacerse a través de la oficina, como le dije, de defensa del consumidor, la Dirección de Defensa del Consumidor, de la municipalidad. Bien. Y una particularidad en este ejemplo de... Perdón, doctora, ¿qué diferencia existiría entonces entre un litigio privado, digamos, que puede iniciar cualquier persona en la sede civil, con uno que se inicia en la defensa del consumidor? Ahora lo vamos a ver. Ah, bien, perfecto. O sea, nosotros dijimos al principio que tenemos para iniciar un reclamo 2 vías. La vía judicial, que son las características que estamos viendo ahora, y la vía administrativa, que es la que vamos a ver ahora cuando terminemos con la judicial, ¿sí? Que es en la que específicamente interviene la Dirección de Defensa del Consumidor de la municipalidad. Perfecto. Bien, estamos viendo entonces las características de un proceso judicial, ¿sí? Cuando la controversia que surge o el litigio versa sobre una relación de consumo, ¿sí? Cuando se estén vulnerando algunos de los derechos y garantías y principios rectores que consagran las leyes que nombramos al principio, que es lo que yo les dejé en el campus, ¿sí? En un power aparte para que lo lean porque es fácil de entender, también les va a resultar familiar, digamos, el tema. Cualquier duda, como les dije, la evacuamos a través del foro del campus. Bien. Efectos de la sentencia, seguimos con el proceso judicial. Cuando se trate de un hecho que perjudique a varias personas, ¿sí? Como el ejemplo que vimos recién de una compañía de teléfonos o de una tarjeta de crédito, que también suele suceder, cuando la sentencia, ¿sí? Admite la demanda, o sea, que hace lugar a la demanda que interpuso ese usuario y consumidor, ¿sí? Esa sentencia va a favorecer a todos los usuarios y consumidores afectados por el mismo hecho, que se van a tener que presentar en ese juicio y acreditar su legitimación, o sea que les pasó lo mismo. Se extiende el efecto de la sentencia cuando se admite la demanda.
Bien, distinto es cuando la demanda se rechaza. No quita que otro usuario que no haya participado en ese juicio, que se ve afectado por el mismo hecho, puede iniciar otro proceso distinto y obtener, quizá ofreciendo y produciendo mejor prueba, una sentencia favorable. ¿Sí? Pero esas son características que tiene este proceso que no tiene un proceso civil normal. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora los procedimientos en sede administrativa, que son 2. ¿Quién es la autoridad de aplicación en este caso? Ya vimos, los municipios, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la Dirección General de Defensa del Consumidor, en nuestro caso, dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredón. Entonces, va a ser esta dirección de los municipios la encargada de aplicar el procedimiento y de imponer las sanciones que regula la ley 13.133. Que establece 2 formas de iniciar este procedimiento. ¿Alguno de ustedes en algún momento inició un reclamo por ante la Dirección de Defensa del Consumidor? ¿Nadie nunca? No, profe. Porque es muy común. Hay muchas cuestiones, no sé, plan de autos. Sí, profe, yo inicié Ahí en... ¿Y en cómo defensa del consumidor. querés contarnos un poco a ver cómo te fue? Hasta el momento no tengo mucha respuesta, porque a mí me pasó, ahora. sí, porque me cancelaron un vuelo por pandemia, por despegar, y inicié la acción por defensa del consumidor. Pero como Bien. en pandemia es bastante particular el caso, primero me derivaron a una sede única, después a Mar del Plata, y recién ahora, ayer me contestaron de que inició y me dieron un código. Sí, está como que había muy iniciado mi lento. causa. Está muy lento. Pero bueno, ¿qué ventajas tiene este procedimiento que es gratuito? Sí, también. O sea, y es más rápido. Ahora, lo que yo busco en cada uno de los procesos judicial y administrativo son distintos, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Pero cualquier problema, por ejemplo, se les canceló un vuelo o el hotel ahora con todo esto de pandemia, bueno, puedo intentar resolver mi conflicto como una primera instancia en esta Oficina de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Bien. Ya vimos que el procedimiento está regulado en la ley 13.133 y supletoriamente se va a aplicar el Código de Procedimientos, no el que estamos estudiando nosotros, sino el Código de Procedimientos administrativo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero ese no lo tienen que estudiar, se los digo nomás. Bien, hay 2 maneras que se puede iniciar este procedimiento administrativo. Puede ser de oficio o a través de una denuncia, ¿sí? Vamos a empezar viendo cómo se iniciaría este procedimiento de oficio, ¿sí? Hay agentes municipales, ¿sí? Que son inspectores, que, valga la redundancia, realizan inspecciones y van a verificar que se cumpla con lo que establece la legislación en materia de derechos del consumidor. En el caso de que se advierta que se comete alguna infracción, este inspector va a labrar un acta, ¿sí? En donde se le va a notificar al responsable cuál es la infracción. Y se le va a dar un plazo de 5 días hábiles para que se presente en la Oficina de Defensa del Consumidor y presente su descargo, que sería su defensa, y ofrezca las pruebas que considere pertinentes para probar, ¿sí? Que podría ser que tiene razón y que no está infringiendo ninguna normativa, ¿sí? Relacionada con los derechos de los consumidores. Entonces, eso cuando
el procedimiento se inicia de oficio. ¿Por qué de oficio? Porque directamente la municipalidad, ¿sí?, sale a inspeccionar. Y en el caso de que advierta que algún comercio, algún local comete alguna infracción, redacta este acta y le da un plazo de 5 días hábiles para que presenten su defensa en la en la Dirección General de Defensa del Consumidor. Bien, otra forma de iniciar este procedimiento es como nos comentó recién nuestra compañera, a través en donde yo voy a dirigirme como consumidor y usuario a la oficina de la municipalidad, que ahora se hace virtual, de todo este tema de la pandemia, pero antes nosotros íbamos a la oficina, a la Dirección de Defensa del Consumidor, que queda en Belgrano, entre Jujuy y España, y puedo iniciar ahí mi reclamo. ¿Cómo se inicia? A través de un formulario. Ese formulario yo se los dejé en el campus, para que lo vean. Si lo tienen a mano, ábranlo. Tienen que completar ese formulario en donde van a tener que poner sus datos y los datos de las personas a las cuales están denunciando. En el caso del auto que vino fallado de fábrica, ¿sí?, yo voy a denunciar no solo a Toyota, ¿sí?, que sería la fábrica, sino también voy a denunciar a quién puedo denunciar. ¿A la concesionaria? A la concesionaria, por ejemplo, Autosiglo, ¿sí? Entonces yo pongo en el casillero donde dice denunciado a los dos, a Toyota y la dirección, que seguramente sea en Buenos Aires, o sea, va a ser en Buenos Aires, y Autosiglo en nuestro caso, y que va a ser acá en Mar del Plata la dirección. Tengo que poner las direcciones. ¿Por qué? Porque la oficina, esta dirección, perdón, de Defensa del Consumidor es la encargada de notificar a los denunciados, ¿sí?, que tienen primero una denuncia y que les va a notificar además de la fecha de la celebración de una audiencia que se va a llevar a cabo ahí en la Dirección de Defensa del Consumidor. Yo también voy a tener, van a ver después el formulario, tienen que relatar los hechos y qué es lo que pretenden obtener mediante esta audiencia, ¿sí?, en esta instancia. Entonces, miren el formulario, todos esos datos son los que hay que completar. De hecho, si ustedes mañana quieren, bueno, ahora justo por la pandemia, me imagino que se presentará por mail este formulario. ¿Cómo lo presentaste vos, la alumna que inició ahora el reclamo? Sí, lo inicié todo online y me mandaron un mail con el código de inicio de proceso, pero al principio no estaba bien definido dónde había que ir porque como estaba todo cerrado, primero me hicieron llenar el formulario en sede única de Nación y ahora me derivaron a la municipalidad de Mar del Plata de vuelta. Y volví a llenar el formulario y recién ahí me respondieron y me pidieron mis datos, DNI y el comprobante. Yo, por ejemplo, tenía un pasaje cancelado del año pasado y me pidieron el comprobante de lo que yo tenía. Bien, perfecto. Bueno, cuando vean ese formulario, que seguramente sea el mismo que vos completaste, sí, tienen que, en el caso del viaje cancelado, obviamente tienen que acompañar el pasaje donde acredita que ustedes compraron el viaje, ¿sí? La cancelación no hay mucho más que probar porque es conocido que fue por motivo de la pandemia, ¿sí? No salían los vuelos, o sea, mucho más para probar en eso no tenés, pero sí que compraste el boleto, ¿sí? Claro, yo adjunté la factura de pago, el pasaje y mi DNI. Perfecto, bien, entonces en esa denuncia, en ese formulario, además de los datos y descripción de los hechos, que es lo que pretenden obtener en este proceso, tienen que adjuntar la documentación que ustedes necesitan para acreditar lo que están contando, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el paso siguiente? Se va a fijar una audiencia. No sé cómo se estarán haciendo ahora, capaz se están haciendo virtuales o quizá no se están haciendo todavía, pero antes íbamos a esta oficina nosotros y un representante legal de las empresas que estamos demandando, ¿sí? En el caso del ejemplo que estamos viendo, iba un representante legal de Toyota y un representante legal de Autosiglo Mar del Plata. Entonces, en esa audiencia vamos a intentar llegar a un acuerdo, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede obtener en esta audiencia? Que me cambien el auto, ¿sí? Por uno que ande, que lo reparen.
yo no puedo reclamar en esta audiencia indemnización de los daños y perjuicios causados. ¿Sí? Tratamos de llegar a un acuerdo. En el caso del pasaje, ¿qué te van a ofrecer? Cambiarte el pasaje, ¿sí? Dudo que te devuelvan la plata. Porque aparte quizás si te devuelven la plata, te devuelven la plata que pagaste, que no es la misma que con lo que vos te irías hoy de viaje. Entonces, quizá si quieren resolver el conflicto en esta instancia, te ofrezcan, bueno, tenés un pasaje abierto de acá a un año para irte al mismo destino, por ejemplo, ¿sí? Podría ser una solución. Ahora, los daños causados, los daños y perjuicios causados no te los van a indemnizar. ¿Se entiende lo que puedo obtener yo en esta instancia? Siempre y cuando se llegue a un acuerdo, ¿sí? Si se llega a un acuerdo, ¿qué es lo que tiene que suceder? Ese acuerdo se va a homologar. Siempre hablando, no hay un juez acá, ¿eh? Estamos hablando de, no hay un juez, no interviene el Poder Judicial, estamos hablando de instancia administrativa. Se homologa el acuerdo y termina la cuestión acá. Ahora, ¿qué pasa si no se llega a ningún acuerdo? ¿O qué pasa si yo voy a la audiencia que me fijan y no va ninguno de los denunciados? Que también puede suceder. ¿Sí? En la Dirección de Defensa del Consumidor va a redactar un auto de imputación, ¿sí? En donde va a relatar brevemente cuáles fueron los hechos, ¿sí? Y va a determinar cuál es la norma legal que la empresa infringió, si es que infringió alguna norma legal, ¿sí? Entonces va a redactar este auto o esta resolución de imputación. ¿Qué es lo que puedo pedir yo como usuario también? Que sería el único reclamo que se puede traducir en dinero para mí. Puedo pedir que se fije el daño directo. El consumidor. Se llama daño directo, en el PowerPoint lo tienen bien explicado, ¿sí? ¿Quién homologa? El juez de faltas, ¿sí? Que no es pertenece al Poder Judicial, pertenece es dentro del ámbito administrativo municipal. Entonces, en el caso de que Profe, sí. No entendí, si alguna de las partes no concurre, digamos la parte demandada, entonces ahí la persona puede pedir el daño directo y se homologa por un juez de ejecución. No. Se homologa cuando hay... Contesté lo de la homologación, perdón, porque me apareció una pregunta en el chat, ¿sí? Entonces, si hay acuerdo, se homologa. Si no hay acuerdo, vamos y no podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? O voy yo sola como usuario o consumidora y no va ninguna de las partes denunciadas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí en la Dirección de Defensa del Consumidor, con el personal encargado de tomar la audiencia, que no la va a tomar porque no fueron las contrapartes, o que la tomamos y no llegamos a ningún acuerdo? Va a relatar los hechos y va a mencionar qué normas se infringieron, ¿sí? Y yo ahí puedo pedir que también se me otorgue el daño directo. Lo voy a pedir, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿qué va a suceder con esta resolución de imputación? Se le va a dar traslado de nuevo, ¿sí?, a los denunciados para que, igual que en el proceso que se inicia de oficio, presenten su descargo y ofrezcan. Si se ofrece prueba, se va a abrir un pequeño periodo de prueba por 10 días hábiles, en donde se va a producir esta prueba, y finalizado este plazo, se va a dictar una resolución definitiva administrativa, que ¿quién la va a dictar también? El juez de faltas, ¿sí? Profe. Sí. Si hay pluralidad de parte demandada, digamos, como en este caso que es Toyota y auto, Sí. bueno, no sé cómo se llama, auto
Sí, autosiglo, por ejemplo. Sí. Autosiglo, y una comparece y la otra no comparece, ¿también se dicta el auto de imputación y se reclama el daño directo respecto con esa parte que no compareció? ¿O Sí, qué se hace en ese caso? Depende. Por lo general, si la falla es de fábrica, por más que denunciemos a los dos, en este ejemplo, ¿no? El que debe responder es Toyota Fábrica, ¿sí? Pero vamos a denunciar a los dos porque es preferible, ¿sí? Que ante la incomparecencia de uno que haya otro. Pero el que debe en realidad pagar es la fábrica, ¿sí? El error es de fábrica o la falla es de fábrica. Entonces, Claro. podría suceder que vaya Toyota y nos diga, cambiamos el auto, listo. No sigo el reclamo contra Autosiglo, que quizás no fue a la audiencia, porque mi conflicto ya está resuelto. Ahora, si el que va es Autosiglo y me dice, no, mirá, yo no tengo nada que ver, bueno, sigo el reclamo contra los dos, ¿sí? Claro. Se va a redactar esta resolución de imputación en donde se le va a dar traslado a las dos partes, a los dos denunciados, los dos van a poder ofrecer presentar su descargo, su defensa, ofrecer prueba. Si es que se ofrece prueba, se va a abrir este periodo de 10 días de prueba y después el juez de falta decide. Ahora, el juez de faltas, como dijimos recién, no puede imponer una indemnización de daños y perjuicios. ¿Qué es lo que puede establecer el juez de faltas mediante este procedimiento? Puede imponerle a las empresas un apercibimiento, una multa, pero el valor de la multa no va a ir para el consumidor y para el usuario. Se va a quedar, o sea, va a ser para el Estado. ¿Sí? Van a ver que ahí la ley lo distribuye. Puede también establecer otra sanción, que es el decomiso de mercaderías y productos objeto de la infracción, la clausura de un establecimiento, suspensión de hasta 5 años de un registro de proveedores, ¿sí? que estén inscriptos en el Estado. Bueno, pérdida de concesiones, de permisos, de habilitaciones. Estas son las sanciones que puede imponer el juez de faltas de que no haya acuerdo en la sede administrativa o que los denunciados no asistan a la audiencia y yo pueda aprobar lo que estoy diciendo, ¿sí? Que tengo razón en el reclamo que estoy haciendo. Y también va a poder establecer este daño directo, que eso sí sería una indemnización para el usuario. Pero no va a poder establecer en cabeza de los denunciados una indemnización por daños y perjuicios. Daño moral, esto ya lo deben haber visto en civil, ¿no? O en obligaciones. Lucro cesante, disminución venal del automotor en este caso, daño emergente, ¿sí? Todo eso no se puede reclamar en esta instancia. Se le va a imponer una sanción, que son las que establece la ley 13.133, a la empresa. Entonces, vamos a pensar un poco de todo lo que vimos recién. En el caso de que se surja alguna controversia relacionada o nacida de una relación de consumo, ¿bien? Y ustedes son abogados, los van a ver al estudio, ¿sí? Tienen 2 vías para iniciar el reclamo, que no son excluyentes. Pueden iniciar una e iniciar la otra, o pueden intentar ver primero si se soluciona su conflicto en la sede administrativa, y si no lo logramos solucionar, puedo iniciar una demanda judicial, con las características que vimos al principio del proceso judicial. ¿Sí? Entonces, lo importante que tienen que saber es que en sede administrativa, a lo sumo, si no llegamos a un acuerdo, van a obtener que a la empresa le impongan una de las sanciones que establece la ley. Y en el caso de que le impongan una multa, el dinero de esa multa que paga la empresa no va a ir para ustedes, va a quedar en el Estado. Entonces, si no se soluciona mi conflicto en defensa del consumidor, a mí no me va a quedar otra opción que iniciar una demanda judicial, ¿sí? Que va a tener las características del proceso judicial que vimos recién. Proceso sumarísimo, principio de gratuidad, va a tramitar en los juzgados civiles y comerciales, ¿sí? Salvo las excepciones que vimos de los contenciosos administrativos.
Entonces, y en el caso de que en sede administrativa yo pida el daño directo, ¿sí? Y después inicio la instancia judicial, tengo que desistir de ese daño directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya voy a reclamar los daños en la instancia judicial. Entonces, la única indemnización que podría yo lograr en la instancia administrativa, en el caso de no llegar a un acuerdo, que es este daño directo, si yo después inicio la instancia judicial, voy a tener que desistir de solicitud de daño directo que pedí en instancia administrativa. Doctora, una pregunta. Entonces, no son excluyentes, pero la reparación del daño sí. La reparación del daño sí, tal cual. Tal cual. Eso está en el PowerPoint que yo les dejé, ¿sí? Cuando hay una filmina que habla de daño directo, y obviamente la ley lo tiene. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de nuestra compañera contra, no me acuerdo si era Despegar, a quien denunciaste, por ejemplo. Sí, Despegar. Despegar, bien. Le fijan la audiencia ahora, en defensa del consumidor. Pueden suceder dos cosas. Va el señor Despegar, el representante legal de Despegar, le dicen, te ofrecemos un cambio de... Cambiamos el pasaje, te queda abierto por un año para ir al mismo destino, o te devolvemos la plata, que no creo que sea actualizada el día de la fecha, pero, por ejemplo, podría ser otra solución. Se llega a un acuerdo, ¿sí? Lo homologa el juez de faltas en la instancia de defensa del consumidor, terminó el conflicto ahí. Ahora, Despegar ofrece algo que a vos no te interesa, no se llega a un acuerdo, o directamente Despegar no va, ¿sí? En la Dirección de Defensa del Consumidor se va a redactar, como dijimos, este auto de imputación, en donde se van a redactar los hechos y la infracción que Despegar cometió, ¿sí? Que va a estar vulnerando alguno de los principios rectores y demás normativas de las leyes que enumeramos al principio, ¿sí? Que son las que regulan las relaciones de consumo. Entonces, en ese caso, se le va a dar un plazo a Despegar por 5 días para que conteste esta imputación que se le está haciendo. Si contesta y ofrece prueba, se abrirá un periodo de prueba, y después el juez de faltas municipal va a dictar una sentencia definitiva administrativa, en donde va a imponer una sanción, una multa, un apercibimiento, ¿sí? Las sanciones que establece la ley, que bueno, las enumeramos recién, pero las tienen en la ley. Y puedo pedir también el daño directo. Bien, entonces, yo con este procedimiento que insté en administrativo en defensa del consumidor, ¿se solucionó mi problema? La realidad es que no. Entonces, y depende si el juez aplica o no el daño directo y qué monto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Listo, me fue mal, intenté que me vaya bien en la instancia administrativa, que es la más rápida, ¿sí? Bueno, ahora no por la pandemia, pero siempre fue la más rápida. Listo, desisto del daño directo si es que lo pedí en instancia administrativa e inicio mi demanda en instancia judicial. Para iniciar la demanda en instancia judicial, ¿qué es lo primero que voy a tener que tener en cuenta? ¿Dónde hacerla? ¿Qué es lo primero que voy a tener que pensar como abogado? ¿En dónde interponer la demanda? Bien, ¿en dónde interponemos la demanda? Perfecto. Y después, otra segunda pregunta que me tengo que hacer. ¿Cuál sería? Antes de interponer la demanda. Si es justicia federal o provincial. Esa es la primera. Esa es la primera. Sí. Justicia provincial. Bien, ahora. Sí. ¿Juez ¿Cuál competente? es la segunda pregunta? ¿Es juez competente? Sí, juez competente, bueno, va a ser, ya sabemos que va a ser un juez de los juzgados civiles y comerciales del Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿sí? Jurisdicción.
No, otra cuestión que voy a tener que pensar antes de interponer la demanda. Piensen, vamos a relacionar con los... ¿Qué tipo de proceso es? Ya dijimos que la ley dice que es Las sumarísimo. partes en la relación de consumo, ¿cuáles son? No. Antes. Relacionémoslo con otro tema que hayamos visto. Mediación. Gracias. Mediación. ¿Hay que interponer mediación o no hay que interponer mediación? Y sí. ¿Cuál es el principio general que regula la ley de mediación? Que en todas las acciones se tenía que interponer obligatoriamente y había un artículo que exceptuaba determinadas que no. Bien. O que tenías, sí, que no, eso no me acuerdo. Sí, está bien. Había un artículo que establecía las excepciones, a las cuales yo no debo instar el proceso de mediación, sino que interpongo directamente la demanda. ¿Las relaciones de consumo estaban enumeradas en ese artículo, en las excepciones? Me parece que sí. No. No están. Y a su vez, no dice nada. Y a su vez, el fallo que tienen en la unidad de mediación se relaciona con esto. Así que después léanlo, ¿sí? En donde la Cámara resuelve que debe haber mediación. ¿Por qué? Porque no está exceptuado en el artículo 4 de la ley de mediación, ¿sí? Pero léanlo porque se relacionan todos los temas. Además de que es un fallo que explica cómo leer un fallo, las distintas partes, también nos toca el tema de mediación y de defensa del consumidor, lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Bien. Pero, profe, una pregunta. Sí. ¿Con el proceso administrativo también se aplica esto de que tiene que haber mediación obligatoria previa? No, solo con el judicial. No, es solo, o sea, acuérdense que la mediación es una instancia prejudicial, ¿sí? Claro, lo único que se puede llegar a dar en la instancia, o sea, lo que se va a dar en la instancia administrativa es esta audiencia de conciliación que dice la ley, pero no tiene nada que ver con lo judicial. Claro. Estamos en el ámbito del Poder Ejecutivo, dentro de la Municipalidad de General Pueyrredón, de la Dirección General de Defensa del Consumidor, en donde se va a llevar esta audiencia de conciliación, pero no interviene el Poder Judicial en absoluto. Es ver si en un trámite rápido y administrativo yo puedo resolver mi conflicto. No me van a indemnizar los daños que me causaron. Para eso tengo que instar la vía judicial. Hay veces que cuando lo que reclamo es muy poco, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una tarjeta de crédito que me cobraron cosas de más, ¿sí? Pero poca plata, digo, bueno, no voy a instar todo un proceso judicial, trato de resolver mi conflicto en la sede administrativa, ¿sí? En defensa del consumidor. O hay veces que quizá el conflicto es grande y decir, bueno, intento primero esta vía que es más rápida y si no me va bien acá, insto la demanda, ¿sí? Bien, entonces, lo que vimos hoy, que son vimos tres procedimientos vimos. Entonces, vimos el procedimiento judicial y vimos el procedimiento administrativo. Dentro del procedimiento administrativo había dos formas de iniciarlo. De oficio, a través de los inspectores municipales, ¿sí? Que salían a inspeccionar y labraban las actas en el caso de que vean una infracción, o por denuncia, que la hacemos los consumidores y usuarios a través del formulario que yo les dejé en el campus, que bueno, es todo el ejemplo que fuimos viendo de Toyota y de Despegar, ¿sí? Y se iniciará todo ese procedimiento. ¿Bien? Bueno, vamos a ver rápidamente ahora el tema del punto 5 de la unidad 5, que se relaciona con el Ministerio de Trabajo. Si ustedes, lo de defensa del consumidor, si ustedes hablan con algún amigo, familiar o lo que sea, seguro que alguien instó en algún momento este proceso, ¿sí? No sé, pedí unas zapatillas, me compré unas zapatillas, si me vinieron falladas, pedí el cambio, no me lo hicieron, defensa del consumidor, ¿sí? Es común porque resuelve cuestiones, todas las cuestiones, ¿no? Pero por lo general las cuestiones así de cotidianas o de poco monto se suelen resolver en esta oficina, ¿sí? En esta dirección. Así que si lo charlan un poco, seguro alguien les puede contar su experiencia en esta instancia administrativa. Bien. Entonces, unidad 5.5.
conciliación y arbitraje de controversias individuales del trabajo en la provincia de Buenos Aires. Cambiamos de rubro. Estábamos en consumidores, vamos ahora a lo que sería lo laboral. ¿De dónde estudiamos esto? También lo tienen en el campus, en la unidad 5, les hice un PowerPoint para complementar lo de la clase, porque no vamos a llegar a ver todo. Ley 10.149, que es de la provincia de Buenos Aires, y la bibliografía que, bueno, la que ustedes elijan, que sugiere la cátedra en el plan de estudio, ¿sí? Pero en esa ley lo tienen todo lo que vamos a ver, la 10.149. Bien. Antes de empezar, cuando hay un conflicto laboral, ¿sí? ¿Quién interviene para ustedes con lo que saben hasta ahora, antes de empezar a ver la clase de hoy? Los juzgados laborales. No hay juzgados laborales. Tribunales de trabajo. Tribunales de trabajo. No son juzgados, son tribunales de instancia única, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son de instancia única? No tienen una cámara de apelación, no tenemos, nuestro departamento judicial no tiene una cámara de apelación en lo laboral. Vieron que tenemos 3 cámaras nada más, en lo que sería provincia. Tenemos la Cámara Civil y Comercial, la Cámara Contencioso Administrativa y la Cámara Penal, ¿sí? Cada uno con su composición, que son distintas. Pero no hay una cámara en lo laboral. Entonces, tenemos tribunales, en este momento tenemos 4, más allá de que la ley dice que debe haber 6, tenemos 4, de instancia única, y que solamente el órgano jerárquicamente superior, o sea, se puede apelar directamente a la Suprema Corte. Obviamente no todo, ¿sí? Pero el órgano jerárquicamente superior que tenemos en nuestro departamento judicial a los tribunales de trabajo es la Suprema Corte, no hay cámara. Bien. Entonces, un conflicto laboral, ¿qué nos imaginamos? Interpongo una demanda. Bueno, ¿qué tenemos que saber? Que también hay una instancia administrativa a través del Ministerio de Trabajo en donde puedo resolver un conflicto laboral. Vieron que estamos jugando con los dos ámbitos en los temas de hoy, administrativo y judicial, acá también, ¿sí? Salvo que acá no vamos a ver el procedimiento laboral que tramita por ante los tribunales de trabajo, ¿sí? Eso no es un tema ni siquiera de esta materia, lo van a ver eso, el procedimiento laboral lo van a ver en laboral, cuando vean específicamente esa materia. Vamos a ver en este punto, es que tienen que saber ustedes que hay otro procedimiento para resolver estas controversias, que es que se resuelven en un ámbito administrativo, que tiene otras atribuciones además de resolver un conflicto individual de trabajo que podría ser entre un trabajador y un empleador. Ahora vamos a ver cuáles son. ¿De quién va a depender o cuál es la competencia, ¿sí?, de esto? Va a ser el Ministerio de Acción Social de la provincia de Buenos Aires, del cual va a depender la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, y que a su vez va a tener distribuida en toda la provincia delegaciones regionales. Nosotros en Mar del Plata tenemos una delegación del Ministerio de Trabajo, que si ustedes hay uno, bueno, nacional y provincial, pero estamos con lo provincial ahora, que está ubicado en Luro. Van a ver que siempre suelen haber manifestaciones en Luro y España, sobre Luro, ¿sí? Ahí tenemos el Ministerio de Trabajo de provincia. Vamos a ver ahora, en realidad esto lo tienen ustedes en el Power, todas las atribuciones que tiene este ministerio, ¿sí?, de trabajo. Lo tienen enumerado en el PowerPoint. Vamos a ver ahora algunas, no todas, ¿sí?, en la clase, sobre todo las que tienen procedimientos, por eso me interesa verlas en clase. Tenemos poco tiempo además. Pero van a ver que en el campus yo les dejé todas las, más allá de que está en la ley, que lo tienen que leer, con lo del campus solo no sirve, no les va a alcanzar, tienen todas las atribuciones que tiene este Ministerio de Trabajo, ¿sí?, que ya vimos es una instancia administrativa. Entonces, antes de empezar, no nos confundamos, ¿sí? No hay
instancia judicial. No tiene nada que ver con los tribunales laborales de nuestro departamento judicial, por ejemplo. Esto va a ser una instancia administrativa, en donde yo puedo elegir esta instancia para resolver mi conflicto. Bien. Bueno, ahí en el campus les dejé todas las atribuciones, los principios también, lo leen de ahí, y vamos a analizar algunas de las atribuciones. En primer lugar, como dice el título del programa, los conflictos individuales. Entonces, ¿quiénes van a ser las partes? Un empleador y un trabajador. Entonces, si ustedes tienen, hay un conflicto entre un empleador y un trabajador, ¿sí? Pueden someterse a resolver ese conflicto tienen también dos vías. O interpongo una demanda vía judicial en Tribunal de Trabajo, o puedo voluntariamente las partes someter a ¿qué? A que su conflicto se resuelva en esta instancia administrativa del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Las partes lo tienen que decidir de común acuerdo resolver su conflicto en esta instancia. Si es de común acuerdo, ya sabemos que yo no puedo interponer una demanda o un reclamo, como hacíamos en el tema de defensa del consumidor, en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque ya la parte demandada o denunciada no presta su acuerdo para resolver su conflicto ahí. Si yo decido interponer una demanda, elijo la vía judicial. Ahora, ¿cómo puedo resolver mi conflicto en esta instancia administrativa? Pueden las partes solicitar que se lleve a cabo una audiencia o un arbitraje, ¿sí? Una audiencia de conciliación o un arbitraje cuando no estén de acuerdo, pero quieran resolver el conflicto. Entonces piden, en esta instancia administrativa, que los ayuden a resolver su controversia. Pero son las partes de común acuerdo quienes se someten a esta instancia administrativa. O puede suceder que las partes ya hayan llegado a un acuerdo, ¿sí? Y se someten a esta instancia, ¿para qué? Para que se homologue en la instancia administrativa el acuerdo al cual han llegado las partes. ¿Sí? Por ejemplo, por una indemnización por despido. Hay un despido, hay que indemnizar al trabajador, ya llegaron a un acuerdo en cuanto al monto de indemnización, se redacta el acuerdo y se firma en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y se homologa el acuerdo en esa instancia administrativa. No solicito la intervención del juez. ¿Bien? Entonces, cuando hay un conflicto individual, que van a ver que es una de las atribuciones de este Ministerio de Trabajo cuando vean el Power, las partes pueden voluntariamente someterse a que se resuelva acá, ya sea que pidan una audiencia de conciliación o un arbitraje, o que ya tengan resuelto, ya hayan llegado a un acuerdo, pero para que valga ese acuerdo, yo necesito que tenga una homologación en esta sede administrativa. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El tribunal, en nuestro caso en Mar del Plata, va a dictar una resolución o un laudo si es que se resuelve por medio de un arbitraje, ¿sí? Va a dictar una resolución en donde las partes tienen la posibilidad, si consideran que esa resolución no les favorece, en apelarla. O sea, pedirle al órgano jerárquicamente superior que la revea. ¿Puedo hacer una pregunta, doctora? Sí. Hablamos de arbitraje a nivel laboral, pero dentro de lo que es arbitraje, dentro de las incompatibilidades del arbitraje, ¿no estaban cuestiones laborales? No tiene nada. ¿Ya vieron arbitraje con la doctora Pereira? Claro. No tiene nada que ver con ese arbitraje. Ah, perfecto. Esto se va a dar en el marco del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Ah, perfecto, no tiene nada que ver con eso. Está muy bien la pregunta, de hecho la solemos hacer a veces como pregunta de examen, porque es para que diferencien que se trata de dos cuestiones distintas, ¿sí? Muy bien la pregunta. Gracias. Es un arbitraje que se da en el marco de esta instancia administrativa del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, de nada. Entonces, en el caso de que lo que se resuelva en este arbitraje, o lo que se resuelva en la conciliación,
alguna de las partes no se considera perjudicada por esa resolución o laudo, yo puedo apelarla. La apelación, ¿sí? No voy a entrar en lo que es recursos, pero la apelación yo se la presento al delegado regional, que es el mismo que dictó la resolución o laudo, ¿sí? Acá en Mar del Plata. Pero no resuelve él, se la va a elevar al órgano jerárquicamente superior para que revea esa resolución. Y el órgano jerárquicamente superior va a ser el subsecretario de Trabajo, ¿sí? La subsecretaría de Trabajo de la provincia. ¿Qué va a hacer cuando le llegue ese expediente? Va a poder confirmar el laudo, ¿sí? O lo va a poder revocar. Y con esa resolución que ya dictó el órgano máximo a nivel administrativo, si alguna de las partes considera que le causa un agravio, ¿sí? Hay una instancia superior. Pero ¿cuál va a ser esa instancia superior? Me salgo de la órbita administrativa y me paso ahora a la órbita judicial. Entonces, esa resolución que dictó el órgano máximo de la sede administrativa, que va a ser el subsecretario de Trabajo, las partes la pueden apelar, recurrirla, ante los tribunales de trabajo. En nuestro caso, ¿cuáles? Los del Departamento Judicial de Mar del Plata. Y yo ahí salgo de la órbita administrativa y paso a la órbita judicial. ¿Sí? ¿Para qué? Para que un juez, ya sí del Poder Judicial, revea esa resolución. Ahora, para poder pasar a esta instancia judicial, o sea, la apelación, es con efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del que esté recurriendo sea el empleador, va a tener que previamente depositar el monto que establezca la resolución administrativa para poder apelar y pasar a la órbita judicial. Va a estar depositada hasta que se resuelva en órbita judicial. ¿Sí? Eso quiere decir el efecto devolutivo cuando lo lean en la ley. Entonces, ¿qué puede suceder? Dijimos, se lleva a cabo este arbitraje, por ejemplo. Se dicta un laudo, que lo dicta el delegado regional. Dijimos en el ejemplo anterior, hay una de las partes que se considera agraviada, el empleador, por ejemplo, se considera agraviado por ese laudo. Puede interponer un recurso de apelación para que el órgano jerárquicamente superior revea lo que dictaminó el delegado regional. Esa apelación se la presenta, la interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución, que es el delegado regional, pero va a resolver el órgano jerárquicamente superior, que es el subsecretario de Trabajo de provincia. Y en el caso de que lo que resuelve el subsecretario de Trabajo de provincia le cause también un agravio y no se considere que le favorece esta sentencia, va a poder ahí sí salir de la órbita administrativa y pasar a la órbita judicial, previo pago, depósito de lo que establezca la resolución, y puede pedirle a un juez del Poder Judicial, en nuestro caso va a ser uno de los 4 tribunales de trabajo del Departamento Judicial de Mar del Plata, que revea esa resolución y la revoque, va a pedir. ¿Sí? Ahora, también puede suceder que no hay apelación, que las partes con lo que llegaron, al acuerdo que llegaron en la conciliación, o el laudo que dictó el procedimiento de arbitraje administrativo del Ministerio de Trabajo, o la homologación, ¿sí?, del acuerdo. ¿Se acuerdan que también podían presentar un acuerdo ya hecho para que lo homologue el Ministerio de Trabajo? Se dictan esas resoluciones, cualquiera de las 3, quedan consentidas, ninguna de la parte apela porque están contentos con lo que se resolvió. ¿Y qué pasa si la parte obligada a cumplir, el empleador, no cumple con lo que establece el laudo, la resolución, la homologación? ¿Sí? ¿Qué opción tiene el trabajador cuando no cumplen con lo que se acordó en sede administrativa y quedó consentido porque ninguna de las partes lo apeló? ¿Qué opción tienen? ¿Qué se imaginan? La vía judicial. La vía judicial también. Puedo ejecutar, ¿sí?, esta resolución o laudo o acuerdo también en la instancia judicial, en el tribunal, en los tribunales de trabajo del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Tengo una pregunta, doctora. Sí. Para pasar de la vía administrativa, ¿es necesario agotar la vía administrativa para pasar a la vía judicial? Sí, sí. Ahora, para pasar, una vez que agotamos la vía administrativa y decidimos la vía judicial, ¿es necesaria la instancia prejudicial obligatoria? Es que en realidad en lo laboral acordate que no hay mediación. Las causas laborales están excluidas por el artículo 4 de la ley de mediación, o sea que yo interpongo directamente la demanda. Perfecto, perfecto. Gracias. No hay mediación en lo laboral. Doctora, una pregunta, y si está homologado el acuerdo y no lo cumple, yo lo presento a la justicia y ¿qué tengo que esperar todo el proceso de nuevo o solamente para que la ejecute? Es una ejecución, es un proceso de ejecución ante los tribunales de trabajo, ¿sí? No tengo no hay que presentar una demanda y probar, no, o sea, yo digo, tengo este acuerdo firmado, consentido y homologado por el Ministerio de Trabajo y no se cumplió, ¿sí? Bueno, directamente inicio la ejecución, que ya, bueno, no sé si vieron todavía procesos de ejecución, ante los tribunales de trabajo, en este caso, que son los competentes porque estamos en el ámbito del trabajo, de las relaciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un conflicto de que sería un trabajador y un empleador, o un trabajador y varios empleadores, puedo elegir las dos vías, dependiendo del caso. No sé, les doy un ejemplo. Si la relación está en negro, yo no puedo instar el procedimiento en la instancia administrativa, porque solamente van a homologar acuerdos si el trabajador está en blanco, ¿sí? Entonces, en ese caso ya tengo una vía que la excluyo. Pero bueno, es un ejemplo de por qué me lleva a mí a elegir una u otra vía, ¿sí? Pero, quizá para resolverlo rápido, yo tengo un conflicto entre trabajador y empleador, ya sea, puedo elegir la vía administrativa, ¿sí? ¿Para qué? Para que pedir una audiencia de conciliación si es que no podemos llegar a un acuerdo y que con ayuda del delegado regional podamos, ¿sí?, llegar a un acuerdo. Puedo pedir un arbitraje en esta instancia, o en el caso de que yo ya tenga el acuerdo redactado, lo presento al Ministerio de Trabajo para que me lo homologuen, ¿sí? Ahora, si yo como trabajador no me pongo de acuerdo, no quiero lo que me ofrece, no quiero someterme a la instancia administrativa del Ministerio de Trabajo, ¿qué opción solo me queda? Preparo una demanda y la presento en la instancia judicial. No es que tengo que pasar por una para poder acceder a la otra. Si inicié una, la termino, pero yo no tengo que pasar por el Ministerio de Trabajo para poder interponer una demanda laboral, ¿sí? De hecho, no puedo como trabajador iniciar un reclamo solo laboral, ¿sí?, en la instancia administrativa. O me pongo de acuerdo para someternos a una conciliación o a un arbitraje, o ya estamos de acuerdo y pedimos la homologación del acuerdo, o si no hay chance de nada, tengo mi abogado, prepara la demanda e inicia la instancia laboral ante los tribunales de trabajo. ¿Bien? Bien. Cuando vean el PowerPoint van a ver que otra de las atribuciones, que hay varias, ¿sí?, léanlas todas, yo les pongo, vamos a ver en clase los dos que tienen un procedimiento como para para hablar de esto, que me parece importante y quizás sea más difícil de estudiarlo solos, pero también tienen la atribución de resolver conflictos colectivos. Y esto seguramente lo hayan visto en varias noticias, ¿sí?, porque suele suceder constantemente, que es cuando hay un conflicto entre las partes, que es un conflicto colectivo, que no logran llegar a un acuerdo. Entonces se someten a esta instancia administrativa para tratar de resolverlo. ¿Cuál sería el conflicto? Porque hablamos de conflictos colectivos, no es un trabajador y un empleador. Acá vamos a tener, por ejemplo, que se suele ver bastante seguido, el conflicto con los empleados municipales, ¿sí?, y la municipalidad por aumentos de sueldo. ¿Sí? Lo hemos visto, cuando hay paros y retención de tareas, y cuando ya la situación no da para más, se pide una audiencia en el ámbito del Ministerio de Trabajo de provincia para tratar de resolver el conflicto, ¿sí? Esta audiencia o esta instancia la puede iniciar de oficio la subsecretaría, o sea, llama a las partes para que vengan acá a resolver el conflicto,
o se puede pedir a la subsecretaría que fije una audiencia para que las partes resuelvan su conflicto, ¿sí? Necesariamente en esta audiencia tiene que estar la asociación gremial, ¿sí?, de los trabajadores del gremio que se trate. Por ejemplo, va a estar el sindicato de empleados municipales, tiene que estar en la resolución de este conflicto, en el ejemplo que vimos recién. ¿Cuál es la característica de esto? Se van a llevar a cabo la cantidad de audiencias necesarias para tratar de resolverlo, en una mesa con las partes sentadas, ¿sí?, para tratar de resolver el conflicto. ¿Cuál es la característica? Va a tener un plazo máximo de conciliación de 15 días, ¿sí?, que se va a poder prorrogar por 5 días más, por resolución fundada, y a su vez en este plazo las partes no pueden adoptar medidas de acción directa. ¿Qué sería? No puede haber cierre de establecimientos, no puede haber suspensión o rescisión de uno o de más contratos de trabajo, no puede haber huelga, no puede haber disminución voluntaria de la producción por debajo de los límites normales, ¿sí? Entonces, todas estas medidas, cuando las partes están tratando de llegar a una conciliación, tienen que acatar y aceptar lo que establece la ley. No pueden tomar estas medidas ni adoptar ninguna de estas medidas de acción directa, ¿sí?, mientras se esté tratando de llegar a un acuerdo. Yo tenía un recorte de un diario que fue un año, que acá en Mar del Plata, no me acuerdo si fue hace 2 años, que había retención de tareas de municipales. Estaban cerradas, hacían reducción de trabajo, ¿sí?, trabajaban al mínimo las salas, los centros de salud, no había recolección de residuos, no había todo lo que sería el arreglo de plazas, que es servicios urbanos, si no me equivoco, el área de la municipalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban en huelga reclamando un aumento salarial. Entonces llegó un punto en que creo que empezaba la temporada, no podíamos seguir con la ciudad en ese estado, entonces la Subsecretaría de Trabajo de la Nación los citó a las partes y los obligó a llegar a una conciliación, ¿sí? Es otra atribución que tiene el Ministerio de Trabajo, que esto no se puede hacer en los tribunales de trabajo. Esto sí que yo no puedo elegir en dónde interpongo mi reclamo, ¿sí? Esto sí es una atribución del Ministerio de Trabajo. Y finalmente, otro punto que me gustaría ver, ya estamos en hora casi, es el tema de la posibilidad que tiene el Ministerio de Trabajo de imponer sanciones. Lo van a ver en la ley también. Cuando haya alguna transgresión a las normas laborales que establece esta ley, ¿sí?, la que estamos viendo ahora, que el número era 10.149, ¿sí? ¿Dónde estamos? Acá. El empleador va a ser sancionado con una multa que va a establecer el Ministerio de Trabajo. El procedimiento es muy parecido al de defensa del consumidor cuando vimos que cuando se inicia el procedimiento de oficio, van a salir inspectores del Ministerio de Trabajo a verificar cometiendo alguna infracción, y en el caso que se cometa alguna infracción van a redactar un acta y se va a dar inicio a un sumario administrativo. Sumario administrativo es un proceso administrativo, se va a iniciar un expediente, ¿sí?, en donde también se va a poder presentar un descargo, ofrecer prueba, y ¿quién va a dictar una resolución? El subsecretario de Trabajo, que es el que va a dictar la resolución final, ¿sí? Esta resolución también va a ser apelable ante el Tribunal de Trabajo, donde se cometió la infracción. Al igual pasa también en este caso a la sede, cuando hablamos de sanciones, a la sede judicial. También es previo el pago de la multa, como vimos en el caso anterior, para que, por ejemplo, el dueño de un comercio, que le redactan un acta por una infracción a la ley 10.149, y se abre un sumario administrativo, un expediente administrativo, y una vez que producida la prueba y presentado su descargo primero y producida la prueba después, el subsecretario de Trabajo dicta una resolución considerando que sí cometió la infracción y le va a imponer una de las multas que establece la ley, este comercio
tiene la posibilidad de apelar esa resolución final de sede administrativa por ante los tribunales de trabajo. Pero para poder apelarla, va a tener que previamente depositar en una cuenta judicial que se va a abrir el monto de la multa, ¿sí? Para después pelear en sede judicial y lo resuelve el Tribunal de Trabajo. Bien, 11-14. No puedo creer lo que llegué a dar todo en una sola clase. Tenemos, entonces, vimos el punto 3, 4 y 5 de la unidad 5, Defensa del Consumidor y Ministerio de Trabajo. Lo que no vimos en clase, les armé un PowerPoint, ¿sí? Tienen uno para cada tema. Lo que vimos en clase son los procedimientos, porque el otro sale de la ley, o sea, no tiene mayor complejidad. Esto sí quería que lo veamos en clase para que veamos cómo son los procedimientos. Y también les dejé el formulario para que lo vean cómo es de defensa del consumidor, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Tienen? Yo me quedo, no tengo problema, tienen un minuto. Muchas gracias, doctora, muy claro todo. Bueno, me alegro que les sirva. Cualquier duda, pregunten a través del foro, le preguntan a Martín, y él nos comenta a nosotros. Y fíjense, sí, por favor, todo el material de los temas, de las clases que di yo, que subimos al campus, que está bueno, y les va a ayudar para entender lo que vimos en clase, ¿sí? Son ejemplos de fallos, que siempre piden fallos, los mismos fallos, y a su vez hay uno que tiene toda la explicación de cómo leerlo, que es el que está subido en la parte de mediación. Y bueno, yo ya no tengo clases con ustedes hasta el parcial, que no sé, ¿ya les dieron la fecha? Más no entender, creo que es el 7. ¿El 7 de mayo? Sí. Ah, ya. Bueno, bien. Queda poco. Profe, respecto a eso, porque yo no estuve en la clase, si se determinó algo al final, Basso tampoco dijo mucho, ¿va a ser escrito y virtual? Mira, yo tengo entendido que sí, porque en un primer momento nos habían dicho, iba a ser escrito creo que siempre, porque nuestro parcial, el primero es escrito y el segundo es oral, siempre. Bien. Entiendo que este cuatrimestre es igual. Al principio del cuatrimestre nos habían dicho que iba a ser escrito en la facu, presencial. Ahora, con todo esto de todos los casos y vuelta a fase 3 y todo lo que pasó últimamente, va a ser virtual, ¿sí? El examen. Bien. ¿Puede cambiar? Puede cambiar. Pero bueno, la información que tenemos hasta ahora es que va a ser el primer examen, va a ser virtual. Bien. La modalidad que nosotros veníamos tomando, que seguramente sea la misma, es a través del campus, tienen cuestionarios de multiple choice y verdadero o falso, y tienen 2 preguntas que son a desarrollar, ¿sí? Con casos. Bien, perfecto. Doctora, yo le hago una pregunta. En este primer cuatrimestre, los que somos de elementos, ¿van abogado y universidad los 2 temas en el primer cuatrimestre? Creo que sí. Eso, ¿sabés a quién se lo tenés que preguntar? A la doctora Pereira. Ah, bueno. Estoy casi segura que sí. Universidad seguro que sí, que siempre entra. Y preguntarle a la doctora Pereira, que van a tener una clase de repaso con ella, si entran los 2 para los elementos, si entran los 2 temas o solo universidad. Perdón, el doctor Basso dijo en la plenaria que entraba universidad y abogado, que lo va a dar él en una plenaria. Ah, listo, gracias, ahí está la respuesta. O sea que están los 2. Sí, palabra hiperautorizada la del doctor Basso, así que vayan a la plenaria porque a los elementos se incluye siempre, porque nos obligan a incluir preguntas de universidad y de abogados, ¿sí? Buenísimo. No cuelguen ese tema, eso voy. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, chicos, suerte con el final de la cursada. Cualquier duda saben que estamos a través de los medios de comunicación y bueno, nos vemos en el examen, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos. Adiós. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Doctora. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao.